Esa fue la breve aparición de mi bebé menor. Entonces, les voy a compartir pantalla. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Como les dije anteriormente, el módulo 5 tenía, el tema número 5 tenía dos partes. La primera que fue la que vimos en la clase pasada, que es todo lo que tiene relación a lesiones en partes blandas, tipo lesiones musculares, lesiones más de la parte ligamentosa, eh, de la parte tendinosa, ¿cierto? En ese se enfocaba el primer módulo, además de evidentemente todo el resto de las lesiones que se dan a nivel muscular, a nivel, ¿cuánto se llama? A nivel articular que se producen de ese mismo tipo de lesión. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte, que la segunda parte se enfoca en las lesiones de partes duras. Dígame, Karina. No, se me pasó a llevar la pantalla, disculpe. Ah, ya, no hay problema. Y esta segunda parte se enfoca principalmente en lesiones de partes duras, o sea, vamos a hablar en en esta sesión de todas las lesiones, de todas las, digamos, complicaciones que se pueden presentar dentro de lo que son las partes óseas y además vamos a ver brevemente algunas técnicas de vendaje que nosotros podemos aplicar, eh, digamos, utilizando los elementos, pero de manera correcta, ¿ya? Porque yo creo que todos en algún momento no hemos tenido que vendar un pie o le hemos tenido que vendar el pie a alguien más, ¿cierto? Porque, vuelvo a insistir, más de alguno de nosotros ha sufrido algún tipo de lesión y muchas veces cometemos errores que son muy simples de subsanar teniendo el conocimiento adecuado, ¿ya? Y eso puede significar un gran alivio y un gran avance, sobre todo para, ¿cuánto se llama? Para este tipo de lesiones que por lo general uno sufre a lo largo de su vida y que de repente no solo lo aplica como primeros auxilios, sino que también lo ocupa para conocimiento y para uso personal, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar, como le dije anteriormente, con las lesiones de partes duras. Cuando hablamos de lesiones de partes duras, tal como su nombre lo dice, estamos hablando directamente de eh, pérdida de continuidad ósea. Recordemos que los huesos siguen siendo un tejido, ¿ya? Entonces, como el hueso es un tejido óseo, ¿ya? Entonces, el hueso también se puede romper. Quiero hacer la pregunta al tiro. De los que están conectados en este minuto, ¿cuántos son vegetarianos, veganos o que no comen carne o que no comen pollo? Porque no quiero entrar en detalles si hay alguno de esa índole. ¿Hay alguno que tenga esa situación particular? ¿No? Ya, entonces puedo dar tranquilamente el ejemplo. ¿Por qué es importante saber el manejo de las lesiones de partes duras? Yo creo que hice la pregunta debido a lo mismo porque yo creo que la mayoría se ha comido un asadito o se ha comido una cazuelita de pollo, ¿cierto? Y para que se hagan a la idea de por qué el tejido óseo es algo sumamente complejo de manejar, es porque cuando nosotros comemos un asado, ¿cierto? De un tutito de pollo o una cazuelita de pollo, nosotros si rompemos el hueso, por fuera tiene un color, ¿correcto? Pero por dentro tiene otro color, que por lo general es un color más o menos, se podría decir, rojizo o más bien como burdeo, por así decirlo, ¿cierto? Y ese, por ejemplo, ese tipo
de coloración que tiene se debe directamente a que el hueso es como una esponja, ¿ya? Esa esponja está rellena de sangre. Entonces, cuando el hueso se rompe, eh, toda esa sangre se tiene que ir a algún otro lado. Y si no sale al exterior, valga la redundancia, ¿cierto? Si no sale por fuera del tejido, se va a acumular entre medio del tejido. Así que, por lo tanto, aquí es donde empiezan las complicaciones cuando hablamos de lesiones de partes duras. ¿Ok? ¿Me van siguiendo la idea, cierto? Sí. Entonces, ya, perfecto. Entonces, cuando hablamos de una lesión de parte dura, tiene que pensar, el hueso se rompe. Cuando el hueso se rompe, el hueso Buenas tardes, puede... profe. Hola, buenas tardes. Disculpe, vengo recién llegando del trabajo. No hay problema, estamos recién empezando. Ya, profe. Hola, Gracias. profe, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, cuando, como les decía, cuando el hueso se rompe, ¿cierto? Hay, se podría decir, dos a tres opciones. El hueso se rompe, perdón, perdón. Cuando el hueso se rompe, el hueso puede quedar ahí mismo, pero roto, ¿ya? Y ese, por ejemplo, esa lesión no se va a ver a simple vista, sino que esa lesión se va a notar cuando nosotros tomemos un examen de imagen o un rayo, para que sea más entendible. La otra opción es que el hueso se rompa, se desalinea, pero queda dentro del tejido, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se llama? Al desalinearse, la sangre se pierde, pero queda entre medio del tejido. Y la tercera opción es que el hueso se rompa, pero al romperse además salga al exterior. Y eso significa que perfore la piel. A ver, denme un segundo, chicos.
Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, la tercera opción es que la sangre salga al exterior por medio de esta ruptura que se produce en los tejidos de la piel. Y lamentablemente ahí tenemos una complicación aún mayor, porque no solamente estamos haciendo una pérdida de sangre, sino que además aumentamos el riesgo o las posibilidades de que producto de esa misma ruptura eh, cuánto se llama, se puedan o se tengan la posibilidad de que se puedan infectar porque quedan expuestas a los microorganismos del medio ambiente. Eh, Esos son directamente situaciones que se van a dar producto de la fractura, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas o cuáles son los motivos por los cuales se pueden suscitar este tipo de situaciones? Primero son golpes directos. Ejemplo mío personal. La semana pasada me fracturé el dedo meñique ¿cuánto se llama? Del pie derecho porque le pegué o sea, no le pegué con querer, pero fue sin querer, ¿cuánto se llama? Como le pegué sin querer a la puerta, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tengo un golpe directo. ¿Por qué? Porque mi dedo meñique chocó directamente contra la puerta y lamentablemente sufrí esta fractura. Eso es un golpe directo. Yo o la persona que esté en esa situación se golpea con algo y se produce digamos, la situación correspondiente. El segundo es, por ejemplo, un golpe a distancia. Cuando hablamos de un golpe a distancia, estamos hablando de que yo recibo un impacto con una X cantidad de fuerza y producto de eso, ¿cuánto se llama? Yo sufro ¿cuánto se llama? Una fractura. Por ejemplo, en el caso de los niños es no muy común, pero sí puede suceder que producto, por ejemplo, de juegos sobre todo con pelotas, ya que puedan sufrir este tipo de situaciones que les llega un pelotazo mal dado o reciben mal la pelota, por ejemplo, cuando están jugando voleibol, cuando están jugando básquetbol, reciben la pelota, la reciben mal y, por ejemplo, se fracturan o se guinzan los dedos, dependiendo insisto, de la cantidad de energía con la que sufran este tipo de lesiones. Eso, por ejemplo, puede ser un golpe a distancia. Así como también podemos tener otro tipo de golpe a distancia que se da muchísimo, por ejemplo, en zonas donde no hay pavimento fijo y hay como piedrecillas, cuando los vehículos pasan por encima, que no sé si a ustedes les ha tocado ver ese tipo de situaciones, pero cuando pasan con el auto por encima de esas piedrecillas son gravillas, se llama el, ¿cuánto se llama? La gravilla salta y sale disparada como un proyectil. Eso también es una situación que se puede considerar porque ese proyectil en algún lado tiene que ir a dar. Entonces, ese tipo de situaciones también se puede considerar como, por ejemplo, un golpe a distancia. Esas son las situaciones, se podría decir, más comunes con respecto a las causas de una fractura. Pero además tenemos otro tipo de situaciones que vienen directamente relacionadas con la persona, que vendrían siendo enfermedades congénitas. ¿Ustedes han escuchado anteriormente hablar de los niños de cristal? ¿O han escuchado ese término anteriormente? ¿Sí? Para quienes no conozcan el concepto, para quienes no manejen la idea, los niños de cristal son esos niños que nacen con se podría decir, hipersensibilidad ósea. ¿Y a qué se refiere eso? Que los niños hasta por caminar se pueden fracturar. ¿Por qué? Por causas genéticas. Puede ser que sea una descalcificación, o sea, puede ser por falta de ¿cuánto se llama? De alguna sustancia
que da la fortificación ósea, producto, por ejemplo, del ¿cuánto se llama? De algunos factores genéticos, algunas enfermedades durante el embarazo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sus huesitos son sumamente quebradizos. Y al ser sumamente quebradizos se genera una enfermedad que en realidad la mayoría lo conoce como los niños de cristal, coloquialmente hablando, pero esa enfermedad se llama en realidad osteogénesis imperfecta. Los niños con osteogénesis imperfecta, lamentablemente, tienen una esperanza de vida bastante cortita, porque imagínense nacer y que prácticamente por respirar alguien se fractura un hueso, por hablar, por comer, porque la osteogénesis imperfecta es una enfermedad que afecta no solo a los huesos de las manos o de los pies, afecta a todos los huesos del cuerpo. Entonces, la mandíbula también es un hueso. Ese, imagínense el sufrimiento que tiene que significar para esa persona masticar un alimento. Entonces, eh, ese tipo de situaciones son las que crean, o sea, son las que generan los dolores, o sea, las fracturas en el caso de los niños con osteogénesis imperfecta. ¿Ya? Entonces, esas son las tres causas principales de las lesiones en este caso de partes duras, que vendrían siendo lesiones de carácter óseo. Esto, les digo al tiro y desde ya, es pregunta de prueba. ¿Ya? Y eso también está todo en el material de estudio. Cuando yo les pregunte cuántos tipos de fractura existen, ustedes me van a decir que existen cuántos tipos de fractura. 5. 5, profe. 5. 5. Exactamente. 5, 5, 5. Recuérdenlo muy bien, ¿ya? Porque insisto, esto es pregunta de prueba. ¿Por qué voy a ser bien insistente? Porque más adelante se van a dar cuenta que yo les voy a mostrar otra imagen, que es esta, en donde aparecen más tipos de fractura. Pero a mí me interesa que ustedes conozcan las más básicas y las que normalmente se dan en este tipo de ¿cuánto se llama? En este tipo de situaciones, sobre todo en el aula. Primera, tenemos la fractura cerrada o fractura simple, que era la que yo les mencioné en uno de los primeros casos. El huesito sufrió la lesión, se rompió, ¿cierto? Pero el huesito quedó ahí y no se movió. ¿Cómo sé yo que iba a existir esta fractura? Porque voy a tener que tomarle ¿cómo se llama esto? Una imagen, un rayo, como nosotros diríamos, para poder determinar que efectivamente ahí hay una fractura y no hay otro tipo de lesión. El segundo tipo es la fractura abierta o compuesta. Esto significa que vendría siendo el tercer caso que yo les mencioné anteriormente. El hueso se rompió, pero el hueso rompió las paredes de la piel y salió al exterior. Entonces yo puedo ver ambos extremos óseos y puedo ver, entre comillas, no al 100% la magnitud, pero sí puedo ver el grado que puede haber generado la lesión. ¿Por qué? Porque sé que va a haber piel rota, probablemente también vaya a haber mucha sangre y también van a haber huesos rotos. ¿Ya? El tercer tipo es la fractura oblicua. La fractura oblicua recibe su nombre por la forma en cómo se rompe el hueso. La fractura cerrada se rompió y quedó ahí. La fractura abierta se rompió, pero salió al exterior. La fractura oblicua dice que el hueso se rompió, pero se rompió en diagonal. Y por lo general en las fracturas oblicuas hay una separación ¿cuánto se llama? Del hueso, pero queda ahí, por ejemplo, como sobrepuesto una parte con la otra. ¿Por qué? Porque recordemos que los huesos son elementos rígidos. Cuando este elemento rígido
se rompe, ¿cierto? Se rompió. Esto tenía adosado en cada punta, ¿ya? En cada extremo tiene adosado tendones, que a su vez de los tendones salen los músculos, ¿sí? Entonces, si el hueso se rompe y se sobrepone un extremo del huesito sobre otro, automáticamente ese hueso además se va a recoger. ¿Por qué? A ver si alguien tiene la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué se va a recoger el hueso si este se rompe y se sobrepone? Que es lo mismo que va a pasar, por ejemplo, en la fractura cerrada, o sea, en la fractura abierta. Por la rigidez de los huesos, busca su forma, trata de acomodarse. Tiene que ver con la rigidez de los huesos, pero tiene que ver con que el hueso nunca está solo. Puede Con ser por los los músculos de músculos los los van tendones. conteniendo. Los músculos hacen la Los músculos, contención. exacto. El músculo, como ya no tiene nada rígido que lo sostenga, entonces el músculo automáticamente lo que hace es recogerse. Y producto de eso mismo, el hueso también se sobrepone y ¿cuánto se llama? Se contrae. Eso es lo que produce un acortamiento, por ejemplo, del miembro, cuando se produce una fractura en una pierna, cuando se produce una fractura en un hueso. Muchos de los signos y síntomas que nosotros podemos observar en una fractura, sobre todo en el caso de los niños, cuando no estamos 100% seguros, es, por ejemplo, poner en cuanto se llama, ¿cómo se diría? En contraste ambas extremidades. Si yo supongo que un niño se ha fracturado un brazo y yo sé que el niño se queja de dolor, le cuesta moverlo o no lo puede mover, y yo le digo que me estire lo más que pueda los dos brazos y yo los veo y me doy cuenta que, por ejemplo, el brazo donde está el dolor, donde se golpeó, está más corto que el otro, eso ya es un 100% indicio de una fractura. El acortamiento de los miembros es el mejor indicativo de que sí existe fractura, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente el hueso no está 100%, no está rígido y el músculo se contrajo. Además de otros factores que nosotros también vamos a ir viendo que podemos ir observando en caso de fractura. Me voy a saltar esta que dice incompleto trayo verde y vamos a pasar al quinto tipo de fractura, que es la fractura con minuta. La fractura con minuta es una fractura un tanto peligrosa, mucho más que tanto como la fractura abierta, pero ¿por qué es peligrosa? La fractura con minuta se va a considerar peligrosa porque la fractura con minuta nos dice que el hueso se rompió, pero que además dentro de estos dos extremos más grandes de la ruptura del hueso, entre medio quedan pequeños fragmentos óseos, que son estos. Eso quiere decir que el hueso no solo se rompe, sino que el hueso, además de romperse, se fragmenta. Y si tomamos en consideración lo primero que yo les dije, que es que los huesos están altamente irrigados por sangre, entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que al romperse, el hueso va a quedar con estos pequeños fragmentos entre medio y además va a pasar que, como está altamente irrigado por sangre,
estos pequeños fragmentos van a migrar o tienen la posibilidad de poder migrar hacia el torrente sanguíneo y adivinen qué va a pasar con esos pequeños fragmentos de hueso. Pueden generar otras enfermedades asociadas. Exacto. ¿Qué tipo de enfermedades, por ejemplo, Carla? Yo pienso, estoy especulando sobre esto. Sí, Si es en el torrente sanguíneo, puede afectar lo que es el corazón perfecto. y no sé, puede generar un paro o algo así, un paro cardiorrespiratorio, me imagino yo. Es, exactamente. Esa es la respuesta correcta. Los fragmentos de hueso, estamos hablando de que son fragmentos duros. Al migrar por el torrente sanguíneo, en algún punto de todo nuestro torrente sanguíneo se van a alojar en un sector. Puede ser que se alojen directamente, lo que sucede en la mayoría de los casos, que se alojan en alguna de las válvulas del corazón y entorpece la función del corazón, o puede ser que se aloje en alguna otra tipo de vena, de vénula, arteria, que son, dependiendo del diámetro, es el nombre que reciben, y produzcan, por ejemplo, una isquemia, porque deja de pasar sangre por ese punto y el tejido comienza a morir, e incluso en casos un poco más graves, digamos, y pensemos que ¿cuánto se llama? Este trozo migra por todo el torrente sanguíneo, pasa a las válvulas del corazón, pero se aloja en una parte que es aún peor, que es la parte respiratoria, en alguno de los vasos sanguíneos que van al torrente respiratorio. Entonces, ¿eso qué va a producir? Eso puede producir algo que nosotros llamamos una tromboembolia pulmonar. Y el tromboembolismo pulmonar es casi en el 70-80% de los casos de niños con tromboembolismo pulmonar o deja secuelas graves o incluso puede ser potencialmente mortal. O sea, no tiene una buena prevalencia en el caso de los niños con ese tipo de enfermedad. Por eso que es muy complejo el tema de las fracturas conminutales, ¿ya? Y el caso que me salté es la fractura tallo verde o la fractura incompleta. ¿Por qué me salté ese punto en específico? Me salté ese punto en específico porque en el caso de la fractura tallo verde o de la fractura incompleta, se podría decir que ese tipo de ¿cuánto se llama? De fracturas es casi exclusivo de los niños hasta los 7 años. ¿Por qué? Porque los niños hasta esa edad todavía están en proceso de desarrollo al 100% y sus huesitos son mucho más cartilaginosos, no son 100% rígidos. Piénsalo de la siguiente manera. ¿Cuántos casos conocidos de niños, bebés fracturados conocemos? Y todos ellos son, por lo menos los que salen en las noticias, son por intervención de terceros, principalmente por casos de maltrato intrafamiliar proveniente de los padres. ¿Cuántos casos se conocen? Y hablando de fracturas en niños. Se podría decir que el 90% más o menos de los casos es producto de, digamos, intervención de terceros específicamente de los padres, ¿o Sí, no? profe, más o menos ese es el porcentaje, un 90%. Es una gran cantidad, lamentablemente. Entonces, ¿por qué hago este hincapié? Porque para que un niño pequeño se fracture, tiene que haber mucha energía implicada. Y si nosotros vemos, por ejemplo, si llegásemos a trabajar en un colegio con niños en situación de vulnerabilidad, vemos que el niño constantemente llega con moretones, con golpes, que es más bien retraído o que en su defecto es todo lo contrario, el típico bullying matón de la clase,
es porque algo está pasando no en el aula, sino que en su casa. Entonces, uno tiene que tratar de abordarlos de la manera correcta para que este niño no continúe, digamos, con una situación que se nos vaya a salir de las manos y que, por ejemplo, continúe con este ciclo, digamos, de anormalidad en su vida, para que se entienda mejor. Entonces, cuando un niño pequeño sufre una fractura, estamos hablando de que tiene que haber o intervención de terceros o mucha energía. Así que si yo veo que un niño llega con mucho dolor o me dice, profe, me duele, o tía, me duele, ustedes van a verificar inmediatamente la zona y se van a dar cuenta que está más inflamada. En las fracturas tallo verde o las fracturas incompletas, la característica que tiene es que la fractura, como su nombre lo dice, no rompe el hueso completo, como que lo astilla. Por eso que esta es la mejor imagen que podemos tener para poder entender y comprender la forma en que el hueso se rompe cuando tenemos una fractura tallo verde, porque el hueso va a ser muy flexible, entonces no va a romperse completamente, sino que se va a astillar. Al momento de astillarse, yo voy a tener los mismos síntomas que una fractura, los mismos. Va a tener inflamación en la zona, va a sentir dolor a la movilización, puede ser incluso que haya aparición de cierta equimosis, porque como el hueso se astilla, se sale un pedacito, también voy a tener pérdida de sangre entre medio de acumulación de sangre entre medio de los tejidos. Entonces va a ser lo mismo. Si, por ejemplo, yo sospecho de violencia intrafamiliar y el niño llega con signos de fractura, yo tengo que actuar según el protocolo de cada establecimiento educacional. Y eso significa que yo tengo que informarle ya sea a la psicopedagoga, tengo que informarle a la dirección e incluso dependiendo del protocolo de cada establecimiento educacional, tengo que hacer la respectiva denuncia en Carabineros, pero siempre y cuando hay una constatación de lesiones del menor ante el servicio médico legal, o sea, el SAMU, el SAPU, etcétera. ¿Ya? Las fracturas en los niños cuando son ocasionadas por terceros, sobre todo si vienen, por ejemplo, de la casa con ese tipo de lesiones, y yo sospecho que esto está ocurriendo directamente en el domicilio, es mi responsabilidad como persona a cargo informar y trasladar al niño al centro asistencial más cercano con un adulto responsable, que en este caso tendría que ser ya sea la paradocente o yo misma o la persona que dejen a cargo de ese menor. ¿Ya? Pero las fracturas tallo verde son muy recurrentes en los niños porque son flexibles. Entonces, una de las más comunes dentro de los rangos de entre los 3, que son cuando los niños ya comienzan a caerse con mayor recurrencia, de entre los 3 y los 7 años. ¿Ya? ¿Se entiende la idea más o menos? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Ya. Entonces, ¿cuántos tipos de fractura existen? 5. No más que eso. Es importante entonces que ya que sabemos los tipos de fractura, independiente del tipo de fractura, los signos y los síntomas que se presentan en los diferentes casos van a ser similares, por no decir que van a ser los mismos. Obviamente va a depender de si el hueso se sale de su posición o no, es si vamos a tener algunos puntuales que yo les voy a ir mencionando en cuáles tenemos que fijarnos mayormente. Dentro de los signos y los síntomas que nosotros vamos a encontrar dentro de las fracturas, tenemos la posición anormal. Sabemos que el hueso se rompe, se golpea. Por lo tanto, al hablar de posición anormal, estamos hablando de que el hueso ya no es no tiene una posición lisa y rígida, sino que va a tener una posición anormal e incluso en la piel se va a notar esa deformidad. Se puede ver como una equimosis, se puede ver una hendidura, dependiendo de hacia dónde se haya producido la fractura en este tipo de casos. Y además vamos a tener una deformación del eje óseo que va a ser exactamente lo mismo. O sea,
Si ustedes se tocan el huesito de la mano, sabemos que el huesito sigue derecho, ¿cierto? Cuando tengo una deformación del eje óseo, yo no voy a tener el brazo derecho, sino que voy a verlo completamente desalineado y va a ser visual esa desalineación de, en este caso, la articulación con el hueso. Sobre todo en el caso de las luxofracturas, que son lesiones muy comunes en los niños y que se dan siempre cercano a las articulaciones, las luxofracturas, además de tener la articulación fuera de su posición, voy a tener una deformidad directamente ¿cuánto se llama? En el huesito. En el caso también de las fracturas abiertas, voy a tener los extremos óseos visibles, porque como dijimos anteriormente, el hueso se va a romper, va a salir al exterior, va a perforar la piel y al perforar la piel, entonces yo voy a poder ver la lesión en su totalidad, por lo menos lo que se produzca por el exterior, porque internamente nosotros no sabemos qué tan dañado va a estar hasta que no se le haga un examen un poco más exhaustivo o hasta que la persona entre a pabellón para la alineación del huesito y también verificar qué tan dañado quedó el brazo, qué tanto daño recibió el músculo, qué tanto daño recibieron los tendones, los vasos sanguíneos, porque cuando tenemos o cuando los niños sufren una fractura expuesta o una fractura abierta, esto es la única forma de realinearlo es por medio de pabellón. Lo que se hace es juntar los extremos, ponerle tornillos para que se mantenga la posición y de esa forma también poder después reparar los tejidos blandos que se hayan dañado producto de la fractura. Y eso es una recuperación bastante larga, porque tiene que considerar que primero el tejido se tiene que sanar y después de que el tejido se sane, tiene que empezar con la rehabilitación. Entonces los niños cuando sufren una fractura, créanme que pierden mucho tiempo en la recuperación de este tipo de lesión. Hay algunos que incluso pierden el año, sobre todo los que tienen fractura de las piernas, pierden el año porque no pueden estar digamos, están 6 meses prácticamente están 2 meses hospitalizados, otro tiempo más en rehabilitación. Al final, ese tipo de niños lo que se les hace en algunas ocasiones, dependiendo del establecimiento educacional, se le da la chance de hacer lo que nosotros se denomina en el área educacional los exámenes libres. Que los exámenes libres en ese tipo de casos es lo que se utiliza para este tipo de situaciones. Otro signo y síntoma recurrente en el caso de las fracturas es el dolor. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna fractura anteriormente o ha Yo, conocido? yo ¿Sí? hace poquito, ¿Qué se rompió, Rosana? la muñeca me quedó en la mano izquierda en el puro tendón colgando da vuelta. ¿Qué le pasó? Me caí con la mano doblada, cuerpo muerto encima, me Ok. tropecé, una parte se molió, se hizo polvo el hueso, tuvieron que colocarme una Una, plaquita. Y el otro todavía no quedé, parece, con eso que quedó muy poquito, que nos soldó todo. Y estuve 6 meses completos y hacen 2 días nomás que salí a trabajar. Pero el alta médica todavía no me la dan. está. 2 semanas atrás tuvieron que infiltrarme porque era demasiado el dolor del hueso. Es como una sensación como si estuviera zafado. Pero muy dolorosa igual la infiltración. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Rosana que se fracturó y me imagino que el dolor era insoportable. Sí, nada me hacía bien los tramadores, nada, no dormía en el día ni noche, puro dolor, dolor. Me paseaba Y de puro dolor en la casa. Creo que fueron las licencias más dolorosas y tristes a la vez. Y la impotencia de ver cuando a uno después de ver su mano que está chueca, como que la parte de la muñeca, la mano está para un lado y la muñeca del hueso para arriba está como más para arriba, está como desviada. se ve rara, la imagen es rara. Sí, pero ahora gracias a Dios me veo bonita mi mano a como me la vi durante
Después, El antes de la proceso. operación y después de la operación. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Rosana. Yo por ley leí también que Valentina también se había fracturado los tobillos y la muñeca. Y la otra era Carla, que también se fracturó algo se fracturó, pero no me dijo que se había fracturado Carla. Creo que las tres podrían recrear la misma sensación. Ese dolor impresionante, agudo, que no cede, aunque se empastillen, Sí. es algo, me imagino, que tiene que ser súper doloroso. O sea, no me imagino porque yo en estos momentos lo estoy viviendo, pero sí podemos decir que es sumamente doloroso, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, tomen esa misma sensación de dolor para quienes hayan sufrido una fractura, tomen esa misma sensación de dolor y llévenlo a un bebé, a un niño pequeño, que los niños por lo general, su umbral de dolor es mucho más bajito que el de un adulto. ¿Cómo será para un niño que para soportar esos dolores? Porque para nosotros los adultos, de verdad Exacto. que hay que sacar no sé de dónde fuerza para poder soportar, pero es muy, 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 muy doloroso todo eso. Por eso que quiero que lo piensen. Carla, dígame. Profe, le quiero hacer una pregunta, la voy a hacer cortita así. Mi Diga. hijo tenía 8 años, ahora tiene 11. Cuando tenía 8 años, él se dobló el pie en el colegio, lo llevé al Sótero, yo soy de acá de Puente Alto, lo llevo al Sótero del Río, radiografía, toda la cosa, no, 15 de tobillo, ya, perfecto. Estuvo con yeso como 3 semanas. Fuimos a ¿Ya? sacarle el yeso y aún así no se recuperaba. Tuvo como 2 semanas con bota, prácticamente como un mes, ya se le cerraron el año, porque fue como noviembre empezando diciembre, y como siempre tuvo buenas notas, ya le cerraron el semestre, listo. Esta situación se repitió en reiteradas ocasiones, ya, no sé, y después el otro año entró en marzo, ya en abril se dobló el pie otra vez. Junio lo mismo, ya dije, ya, esto no puede ser. Le volvieron a hacer una radiografía y ahí a la tercera, cuarta radiografía que le hicieron, se dieron cuenta que tenía una fractura en el núcleo del pie, el núcleo de crecimiento del pie. Ya. Nunca me explicaron por qué, ni por qué no fue diagnosticado a tiempo, pero mi hijo hasta el día de hoy le duele. Hijo tiene 11 años, juega la pelota y llega al tiro con el pie hinchado. Porque, claro, a lo mejor los otros sí fueron de 15, pero lo primero fue fractura. Y nunca le diagnosticaron realmente y no le hicieron el tratamiento adecuado. Ya a esta altura ya han pasado 2 años y ya el hueso ya se juntó de forma automática. Eso fue lo que me dijo el último. A todo esto después nos fueron al CDT y tuvimos que ir a traumatología, hacerle rehabilitación. Y el que me dijo esto fue el traumatólogo, ya después, un año y medio después del primer doble de tobillo. Yo creo que ya el año pasado, el 5 de diciembre del año pasado, ahí recién nos dieron una respuesta clara, cuando ya mi hijo tenía 10 años. Lo que pasa es que Y voy a también ver tiene que, eso. lo que pasa es que a lo mejor ahí también tiene que considerar que usted me dijo que la primera lesión fue en noviembre-diciembre, Claro, ¿cierto? La otra lesión fue como inicios del año escolar que fue a marzo-abril. claro, sí. Entonces, claro, puede ser que esa lesión no se haya dado en la primera instancia, sino que se haya dado en las siguientes. Pero como Ya. estaba en el núcleo del hueso, que es el inicio, entonces son muy difíciles de ver porque por lo general el núcleo del hueso queda tapado justo por las articulaciones. Entonces es una imagen que por lo general no sale en rayos X. Ya. Sale en las radiografías. Es una imagen que por lo general se pueden ver, ya sea eh, ya sea, por ejemplo, en escáner o incluso en exámenes un poco más de más de alta resolución, como por ejemplo en resonancia. Yo cuando llegué al traumatólogo, el traumatólogo me dijo, ah, usted viene por una fractura en el núcleo. Y le digo, no, nunca me dijeron eso, nosotros venimos por un E15 que ha sido reiterado en el tiempo y siempre es lo mismo. Y ahí me mostró, no, él tiene tal cosa. Entonces, claro, por eso nunca se recuperaba. Pero Pasaban dos, tiene que tres haber sido por meses eso. y era lo mismo, lo mismo. Vamos con yeso, vamos con yeso. Tiene mi hijo 11 años ya, y ya ha tenido yeso, no sé, como 3, 4 veces. El resto bota y ahí va. Así Así se que la llevó todo el año. todo el año, aparte que es futbolero, terrible. Entonces ahí quedó. Yo creo que eso queda así como crónico o puede tener Sí. una recuperación. En el caso de los niños pueden tener recuperación siempre y cuando tengan una buena rehabilitación.
O sea, está Ya. bien, no se lo detectaron en el momento, instante preciso, pero sí se lo detectaron después y me imagino que él todavía tiene que estar con Kine, quizás, haciendo Todavía rehabilitación. estoy en la lista de espera Ah, para ya, que me llamen. Pero sí, mejor era. es verdad, Sí. salud pública. Entonces yo por mi cuenta igual le busqué kine y vemos ejercicio y ese tipo de cosas. Pero entonces está con rehabilitación. Sí, Cuando se hace rehabilitación, lo que se hace en la rehabilitación en el caso de la fractura o en este tipo de situaciones es que lo que se busca es fortalecer la musculatura para que el músculo le dé mayor resistencia al hueso y de esta manera ambos en conjunto eviten que, que una lesión menor se transforme en una lesión mayor. ¿Ya? ya, Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La lesión va a subsanarse porque además él ya está en el proceso de crecimiento, teniendo en cuenta que uno sigue desarrollándose hasta bueno, ahora se comprobó que seguimos desarrollándonos hasta casi los 20, pero sigue desarrollándose en el tiempo y esta lesión sí se puede subsanar. Ahora, en qué hay que tener ojo con los niños que tienen lesiones recurrentes es que efectivamente pasado cierto periodo de tiempo, específicamente un plazo de entre 4 o 5 años, no se vuelva a cuánto se llama producir la misma lesión porque si no, ahí sí estamos hablando de que la lesión quedó de carácter crónico. Entonces, ahí, en ese tipo de situaciones donde uno tiene que decir, chuta, o, o me preocupo de mi pie o de mi pierna, o me preocupo de jugar fútbol, porque las dos cosas en conjunto no se van a llevar. ¿Se entiende? Ahora, las lesiones crónicas, ojo, lesiones crónicas óseas, estamos hablando de los esguinces crónicos, las luxaciones crónicas, se dan después de los 18 años cuando uno ya ha terminado, entre comillas, su proceso de desarrollo y ya no va a estar, por ejemplo, tan, para que se entienda mejor, los huesos no se van a recuperar de la misma manera que cuando uno es niño. Porque cuando uno es chiquitito, los huesos se recuperan más rápido, la piel se recupera más rápido, uno hasta de las enfermedades más comunes se recupera más rápido. Pero cuando uno ya es adulto, pasado los 18, 20 años, ya no es la misma recuperación. El metabolismo se enlentece, el cuerpo necesita otro tipo de sustancias y de elementos para poder regenerarse, entonces hay mayores requerimientos para subsanar los mismos tipos de lesiones. Y eso es lo que ya comienza a generar las lesiones crónicas, porque es sabido hasta el día de hoy que cuando se producen las lesiones crónicas, como por ejemplo los esguinces o las luxaciones, en el caso, por ejemplo, de las luxaciones, va a llegar un punto en que la lesión va a ser tan recurrente que el hueso se va a comenzar a desgastar y una vez que el hueso se comienza, o sea, que el cartílago se comienza a desgastar, lamentablemente la recuperación del cartílago es prácticamente nula. Entonces, ahí se genera la lesión, en este caso crónica. Pero en los niños pequeños es muy difícil que una lesión, ya sea de lesión ósea o lesión muscular, se transforme en una lesión crónica. ¿Ya? Para que lo tengan siempre en cuenta, sobre todo si estamos enfocándolo un poquito ya más para el uso doméstico, domiciliario de uno. ¿Ya? Em, por otro lado, dentro de todos los signos y síntomas de las fracturas tenemos una incapacidad del movimiento. La incapacidad del movimiento habla derechamente de que no puede moverlo o de que lo mueve pero le duele muchísimo, demasiado. O sea, solo hacer esto ya le genera un dolor impresionante, ¿ya? Entonces, ese tipo de lesiones, por ejemplo, o sea, ese tipo de síntomas, por ejemplo, ya me está indicando que puede existir un tipo de fractura. Lo otro que dice que otro síntoma sería el hematoma, que el hematoma se va a dar directamente porque el hueso, como se va a romper, independiente de si este queda directamente junto, si queda desplazado o si sale al exterior, igual va a haber una pérdida de sangre, porque el hueso se rompe.
Entonces, de igual manera se pierde el tejido, que es el tejido sanguíneo, y sale por entre medio de la lesión y se acumula entre medio de los tejidos y comienza a formarse este hematoma. Lo que tiene que considerar, por ejemplo, en el caso de las fracturas cerradas, 100% cerradas, es que hagamos de cuenta lo siguiente. Esta es la fractura, o sea, este es el hueso. La fractura se produjo justo aquí, ahí. Entonces, en la piel, justo donde se produce la fractura, por fuera, se va a formar algo como un tipo, como una pulsera, una redondela completamente morada. ¿Se entiende? Porque ahí me va a indicar que está efectivamente la lesión. ¿Sí? O sea, yo me fracturo aquí y aquí me va a empezar a aparecer todo un moretón completo como que si fuese una pulsera. Y eso también puede usarse como un indicativo para saber dónde está la lesión cuando no se llega tan rápido, por ejemplo, al centro asistencial. Otro de los signos y síntomas, como que yo también les mencioné anteriormente y que se los vuelvo a repetir, es el acortamiento. Sobre todo en el caso de que ya sea que el hueso se sobrepone o que sale al exterior, el hueso ya deja de ser rígido, el músculo pierde esa capacidad tensora que le da el hueso, entonces automáticamente el músculo se recoge y al recogerse el músculo también se acorta el miembro inmediatamente. Y tenemos las diferencias entre los cuantos se llaman las manos y las piernas, sobre todo, que es donde más se nota. Y no es que se produzca un acortamiento de 10 centímetros, 20 centímetros, no, sino que se ve una pequeña distancia y diferencia entre, por ejemplo, un pie y otro, o entre una mano y otro, sobre todo cuando están estirados en la misma posición. ¿Ya? Y el último de los casos, pero no el menos importante, es el shock. Dijimos que a nosotros como adultos, ¿cierto? Cuando sufrimos ¿cuánto se llama? Una fractura, lamentablemente hablando, se genera un dolor que es insoportable, porque hay que decirlo, es un dolor insoportable. Entonces, si para nosotros, ojo, para nosotros como adultos, nos duele de una manera insoportable, imagínense en un niño que, insisto, tiene un umbral del dolor muchísimo más bajo o más disminuido que un adulto. Ese niño, producto del dolor, puede sufrir un shock y ese shock se llama shock por dolor y se da directamente por la forma en que la persona no logra manejar la sensación dolorosa. Así como también cuando la fractura se da hacia el exterior o se da de manera interna, ¿cierto? Y se comienza a acumular sangre de manera interna o hacia el exterior, se puede producir un shock hipovolémico, ya sea por la hemorragia interna que se está dando o un shock hipovolémico por la hemorragia externa que se está dando, depende si la sangre queda dentro del tejido o si la sangre sale de los tejidos. ¿Se entiende la idea? ¿Más o menos? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Profe, Dígame. ¿por qué en el PDF no salen los nombres de las cinco fracturas? ¿Qué debería estar? No, hay en dos nomás, tiene los dos, Sí fractura salen. cerrada, fractura abierta, lo único, los otros dibujos no tienen el nombre. Voy a revisar el PDF, porque hasta donde revisamos la última vez, el PDF no estaba o sea, tenía todo Yo lo esto. revisé ahora el que mandaron al WhatsApp y no lo tiene, así que no se me ocurrió sacarle fotos ni una cosa. De todas maneras, en todo caso, ustedes saben que las clases quedan grabadas y de ahí pueden sacar la info, pero voy a revisar al tiro, cosa de no quedar con la duda, porque si no después, en todo caso ya no les pregunto nada, ningún tipo de fractura. Yo específicamente de fractura lo que yo quiero y necesito que sepan es cuántos tipos existen. ¿Y Ya. cuántos tipos existen?
5. Ya, muy bien. Hay más, pero en este momento se ha visto 5. Tiene toda la razón, en el PDF que está en el aula virtual no sale. Lo voy a modificar y lo voy a subir de nuevo, ¿ya? Por favor, profe. Muchas gracias. Ya. Vamos a continuar entonces. Entonces, esos son los signos y síntomas generales que vamos a tener en los diferentes casos de fractura, independiente, o sea, dependiente del tipo de fractura, si es expuesta, si es cerrada, etcétera. ¿Ya? Y lo último que vamos a ver antes de irnos a recreo son las complicaciones. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, aquí es donde salen los otros tipos de fractura, que sale la oblicua, conminuta, espiral, compuesta, tallo verde, transversal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos se dan todo esto, lo que nosotros estamos viendo aquí son los nombres que reciben según el tipo según la forma en que se rompe el hueso. ¿Ya? Pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que existen los 5 tipos que yo les mencioné en primera instancia, y eso, no me interesa que ustedes se sepan los nombres de las fracturas porque en realidad ustedes, eso no viene al caso, ustedes independiente del tipo de fractura que presente la persona, muchos no van a poder hacer, porque la fractura sí o sí necesita una resolución de manera interna, a nivel intrahospitalaria, ya sea por operación o por uso de vendaje rígido, que en este caso vendría siendo yeso. Dentro de las complicaciones que nosotros podemos tener en el caso de las fracturas, tenemos 3. Una es la principal y la más recurrente, que es la lesión de los tejidos blandos que están alrededor de la fractura, ya sea el músculo, el tendón, los vasos sanguíneos, etcétera, porque como el hueso se rompe y puede movilizarse, puede dañar lo que está alrededor. La segunda complicación es cuando la fractura es una fractura abierta o expuesta, que el hueso va a salir al exterior, entonces este hueso va a perforar la piel, la va a romper y por lo tanto vamos a tener no solo lesión de los tejidos blandos internos, sino que también vamos a tener perforación de la piel. Y la tercera complicación, que lamentablemente no se va a dar inmediatamente, pero que sí se puede dar al paso del tiempo, es la infección. ¿Por qué? Porque en el caso específico de la fractura expuesta, como el hueso perfora la piel, este hueso entra en contacto directo con los microorganismos del medio ambiente y por lo tanto se puede dar una infección no inmediata, pero sí que el microorganismo penetre el huesito, se quede ahí, se incube ya por un periodo de tiempo y cuando ya está total y completamente desarrollado, comienza a producir los síntomas de infección en la fractura cuando ya digamos, ya ha pasado un tiempo desde la lesión. Por ejemplo, los primeros síntomas de infección en una fractura expuesta comienzan a aparecer después de 24 a 72 horas de producida la fractura, pero no es inmediato. No es que yo diga me fracturé o hoy día me fracturé ahora y no sé, ya hoy día a las 12 de la noche comience con signos de infección. No, se va a demorar en el tiempo, porque los microorganismos siempre se tienen primero que incubar para poder desarrollarse, para después generar la infección. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? Ya, estupendo. Entonces, mis estimados y estimadas, son las 8:05. Vamos a ir al recreo de 15 minutos hasta las 8:20 y a las 8:20 volvemos y terminamos con esta segunda parte de la materia que nos corresponde hoy. ¿Ya? Así que nos vemos en 15 minutitos.
Estamos de vuelta. Entonces, ya vimos la primera parte, ahora vamos a continuar y vamos a hablar con respecto a digamos, se podría decir el compendio y el resumen con respecto a lo que son fracturas. En resumen, vamos a decir que las fracturas es una pérdida de continuidad del hueso que se produce ya sea por causas directas, indirectas o bien por una enfermedad genética y que produzca la ruptura del hueso y puede ser una fractura, y esta puede ser una fractura cerrada en donde el hueso entonces se rompe, pero se mantiene intacta la piel y las lesiones son de carácter interno. Mientras que tenemos el segundo caso en que la fractura es expuesta o abierta y el hueso sale al exterior, por lo tanto rompe la piel y se produce, además de la fractura, se produce una herida. ¿Ya? Estas fracturas tienen dos complicaciones que son las más recurrentes, que es ya sea la hemorragia y la infección. Mientras que en el caso de la fractura cerrada solamente podemos tener la hemorragia de carácter interno. Dentro de los signos y los síntomas de las fracturas podemos tener el dolor, que aumenta obviamente al movilizarlo, al tocarlo, y sabemos que también puede provocar, en los niños sobre todo, un shock por dolor, porque tienen un umbral del dolor bajito. Puede también tener una incapacidad del movimiento, ya sea de rotación, flexión o extensión, producto de que el hueso al estar roto no se moviliza la extremidad de la manera correcta. También podemos tener otro tipo de síntomas, que es principalmente un síntoma de las fracturas cerradas, que son las crepitaciones, que es como una aspereza que sea producto del roce de las dos partes óseas. El sonido de la crepitación, para que ustedes como que lo asocien o lo asimilen a alguna situación específica, es una suerte como de, a ver, cuando ustedes están lijando algo, como cuando se escucha como cuando lijan una superficie, se escucha como como cuando estoy lijando. ¿Por qué? Porque estoy movilizando las dos partes una sobre otra. Entonces, ese sonido es el que se siente como cuando uno lija una superficie. Ese es el sonido de crepitación. Y la crepitación se siente no en todo, o sea, la crepitación se escucha no necesariamente con un tono alto, sino que se escucha más bien bajito. Entonces hay que acercarse un poquito a la extremidad y cuando éste la moviliza se va a escuchar el ¿ya? Por otro lado, tenemos la deformación, ¿cierto?, del miembro, producto de lo que ya vimos anteriormente, que era la deformación del eje, ¿ya? Y también la última sintomatología que tenemos en este tipo de casos es el hematoma, ya sea que sea una fractura abierta, una fractura cerrada, con minuto, etcétera, sí se va a producir un hematoma porque se acumula sangre entre medio de los tejidos y por lo tanto eso es lo que produce finalmente el hematoma, ¿ya? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que se puede hacer en el caso de las fracturas? Lo primero y lo más importante siempre es la verificación de la escena segura y eso significa que tengo que evaluar y tengo que verificar que al momento de actuar yo no voy a poner en riesgo mi integridad física, ¿ya? Lo segundo es, independiente del tipo de fractura, o que si yo sospecho de una fractura, sí o sí tengo que activar el sistema de emergencia para que puedan venir a ayudarme o auxiliarme al traslado de esta persona hasta un centro asistencial. Lo ideal nunca es, en el caso de una fractura, movilizar a la persona por nuestros propios medios si no contamos con los elementos necesarios, por ejemplo, una camilla. Pensémoslo de la siguiente manera. ¿Cuántos trabajan de ustedes ya en un colegio? Ya.
por ejemplo, Carla trabaja en un colegio. Carla, ¿en su colegio tienen camillas o tablas de movilización? Sí, tabla de movilización y camillas. Ya. Carla es una de las afortunadas, pero ¿cuántos más puedan decir lo mismo que tienen camillas en sus colegios? Poquito, ¿cierto? En el Entonces, si mío no, también hay camilla, profesora. ya, perfecto. Entonces tienen que pensar que si no hay una camilla disponible, tratar de movilizar a un niño con una fractura en las condiciones en las que se encuentra va a ser un poco complejo. Por eso que hay que evitar movilizarlo y para eso activamos el sistema de emergencia. Limitamos los movimientos evitando la movilización al máximo e incluso se podría decir que más que limitar los movimientos hay que anular los movimientos. Hay que hacer que esa persona no se mueva por nada, ni para nada, más que para respirar. El tercer punto, o sea, el cuarto punto sumamente importante es la inmovilización. Cuando yo necesito inmovilizar a una persona, la inmovilización requiere que eh, el entablillado que yo vaya a aplicar se realice por debajo de la articulación más distal y por sobre de la articulación más proximal. O sea, me fracturé este brazo. La articulación más distal de la fractura es la de la muñeca. La fractura más proximal es la fractura del codo. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo voy a entablillar, yo tengo que ocupar un entablillado que pase por sobre el codo y por debajo de la muñeca, ¿ya? Para que de esa manera el huesito que se haya fracturado se inmovilice completamente. Porque si yo dejo rígido la articulación de la muñeca y dejo rígida la articulación del codo, mi brazo no va a poder hacer esto, a menos que lo haga entero. Ni tampoco voy a poder flectarlo porque el codo no se va a poder flectar. Tampoco voy a poder flectar la muñeca. Por eso que se habla de por sobre ambas articulaciones. A ver si entendieron el concepto y díganme ustedes. Si yo me fracturo el hueso de la pierna, ¿por dónde tendría que pasar el entablillado? ¿Qué articulaciones tendría que abarcar el entablillado? Entre tobillo y rodilla. Muy bien, exactamente. Esa es la idea. ¿Ya? Y de esa manera, entonces, logro inmovilizar completamente la extremidad. ¿Ya? Por lo tanto, los elementos que yo utilice para realizar un entablillado tienen que ser siempre rígidos e idealmente del mismo tamaño. Si no son del mismo tamaño, que lo sean relativamente, pero que alcancen a abarcar ambas articulaciones. ¿Cómo fijo estos entablillados? Los puedo fijar con vendas, los puedo fijar con telas. La ideal es que el entablillado quede rígido e limite o imposibilite el movimiento, ¿ya? Hay algunos que tienen un poco más de suerte en sus establecimientos educacionales y además de tener tablas de movilización o de traslado, tienen unas férulas que son semirrígidas, que son similares como a la goma eva y vienen con velcro y vienen con la forma de la extremidad que yo quiero inmovilizar. Esas también se pueden utilizar, pero siempre tienen que recordar dejarla lo más firme posible para evitar y limitar el movimiento. ¿Ya? Hay que quitar la ropa de la zona donde se haya producido la fractura. Si tiene manga larga, lo lamento, pero hay que entrar a cortar nomás la manga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo necesito visualizar esa fractura. Porque si yo hago una mala manipulación de la fractura, una fractura cerrada se puede transformar en una fractura abierta. O una fractura que esté indemne, también se puede desplazar el hueso. Entonces yo necesito verlo para ver que no se vaya a complicar más la lesión. Además que como va a inflamarse esa zona,
puede empezar a perder circulación, va a perder mayor circulación sanguínea, entonces para eso necesito eliminar cualquier elemento que pueda apretar esa zona, ¿ya? Y el último, pero no menos importante, es siempre mantenerse al lado de la persona que ha sufrido el accidente. Recordemos que los niños son muy susceptibles a las emociones y si nosotros no salimos del lado de del niño o de la niña, este se va a comenzar, va a aumentar su sensación de temor y por lo tanto se nos puede descompensar. Así que siempre se mantienen al lado hasta que llegue el servicio de emergencia o hasta que llegan los papás, pero necesitan un referente de seguridad que en ese caso vendría siendo cualquier adulto responsable. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ya. Y ahora vamos a pasar a la última parte que vendrían siendo los vendajes. ¿Ya? Entonces, los vendajes. Los vendajes van a cumplir múltiples funciones y tienen muchos objetivos, ¿ya? El vendaje se va a utilizar para envolver una zona del cuerpo que esté lesionada, sobre todo en los casos de las heridas, para poder contener hemorragias, para poder inmovilizar fracturas, esguinces, luxaciones, cualquiera de las lesiones osteomusculares que nosotros vimos recién. Oye, que además también vimos en la clase pasada. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del vendaje? Los objetivos del vendaje responden a qué es lo que quiero que logre el vendaje. El vendaje, por ejemplo, o los objetivos vendrían siendo que sostengan un apósito en el caso de una herida para que no se inmovilice y que además quede protegida del medio ambiente. Proteger una zona lesionada también dentro de las características ya sea de una herida o de, por ejemplo, alguna quemadura. El control de las hemorragias para disminuir la hemorragia o para anular la hemorragia, para fijar entablillados, para fijar las articulaciones, por ejemplo, en el caso de las luxaciones o de las fracturas, y para inmovilizar o para limitar los movimientos, por ejemplo, en el caso de los E15. ¿Qué tipo de vendajes podemos encontrar? Por ejemplo, los más comunes son las vendas elásticas, que las vendas elásticas son las vendas elásticas que se utilizan, por ejemplo, en el caso de los esguinces, que son la típica venda pseudo medio rosadita, media cafezosa, ¿cuánto se llama? Se fija con unos como acoclip que tienen, y de esa manera el vendaje queda en su posición. Tenemos también las gasas. Las gasas también son un tipo de vendaje. ¿Por qué? Porque la gasa en este caso cumple el factor de protección. Tenemos las vendas de gasa o tipo como pseudomuselina, que son las vendas que se utilizan para fijar, por ejemplo, para cubrir la zona de las heridas cuando ya he puesto un apósito. Las parches curitas también son un tipo de vendaje y son un tipo de vendaje protector. Y el último son las vendas triangulares, que actualmente se ven poco, casi nada, que son las vendas que antiguamente se utilizaban para poder crear se me olvidó el nombre, para poder hacer los cabestrillos, ¿ya? Que las vendas triangulares también se utilizaban antes cuando todavía no salían al mercado este tema de los cabestrillos que vienen ahora armados, que vienen con mallita, que vienen hasta con un broche para poder darle el diámetro correspondiente, etcétera. Entonces antes se utilizaban vendas triangulares para para ese tipo de situaciones. Así como también se utilizaban las vendas triangulares en algunas ocasiones para contención de hemorragia, dependiendo de la Profe, zona. Dígame. las primeras vendas también se usan para cuando uno se opera de varices después de la operación. Con No conchito. son las mismas, ¿No pero son son las mismas? similares. Son con No, no. conchito, pensaba que eran las mismas. Las vendas que se utilizan en ese tipo de situaciones son unas vendas que se llaman vendas adhesivas y son muchísimo más, voy a entrar en tecnicismos, pero para que se entienda, tienen un poder de constricción mayor a la venda elástica normal. Mm. Y esas se utilizan tanto para cuando las personas se operan de varices e incluso también se utilizan para cuando las personas tienen úlceras varicosas. Se Ya. toma esta venda que es como una venda autoadhesiva y no necesito el acoclip, sino que queda pegado ahí mismo.
Mm, Y existen otros tipos de vendas, pero que ya no se, actualmente ya tampoco se reconocen tanto como vendas, que son unas tipo calcetas, pero esas son medias compresivas, que son, algunas llegan hasta la rodilla y hay otras que incluso llegan hasta más arriba, que son, llegan hasta la zona de la ingle y esas se venden por talla. Y esas Esas también se son usan a operarse, parece. Cuando también, uno se opera, sea la operación que sea, le ponen eso. sí, para aumentar el retorno venoso y evitar que aparezcan coágulos. Sí, Entonces, por eso también se consideran vendas, pero mucha gente no la reconoce como venda, sino que la utiliza como medias de compresión, ya. ¿ya? Entonces, esos son los tipos de vendaje que podemos utilizar. ¿Cuáles son las recomendaciones para un buen vendaje? Las recomendaciones para realizar un buen vendaje tienen que ver con que el vendaje no puede quedar muy apretado. Cuando uno tiene un vendaje que queda muy apretado, uno comienza a ver un cambio de coloración en los deditos. Además comienza con hormigueo y además, aparte del cambio de coloración, aparte del hormigueo, también se comienza a enfriar los dedos de las manos. Eso entonces me está indicando inmediatamente que está demasiado apretado, ¿ya? Por otro lado, tenemos que siempre pensar que las vendas, o sea, los vendajes se realizan desde distal a proximal. Distal a proximal se refiere desde afuera hacia adentro. Entonces, si yo necesito vendar la mano, yo voy a comenzar a vendar la mano desde los dedos hacia la zona de la muñeca. Si necesito vendar el codo, voy a iniciar desde el antebrazo hacia la zona del codo. En el caso de los pies es lo mismo, desde el empeine hacia la parte superior y así sucesivamente de afuera hacia adentro. Y lo otro importante es que las, eh, las vendas siempre tienen que ser de elementos eh, hipoalergénicos. Y eso significa que los elementos hipoalergénicos que existen para realizar los vendajes son algodón u otro material como por ejemplo muselina. ¿Ya? Esas son las tres recomendaciones que siempre se tienen que aplicar para poder realizar un buen vendaje. ¿Ok? Entonces, los vendajes además se pueden clasificar según la funcionalidad. Tenemos vendajes protectores que son para proteger una zona, por ejemplo en el caso de una herida. Compresivos para poder, por ejemplo, comprimir una zona en el caso, por ejemplo, de una hemorragia. Inmovilizadores para inmovilizar una zona en el caso de esguinces o en el caso de fracturas. Y hay vendajes que van a cumplir más de una función. Por ejemplo, en el caso de las fracturas expuestas, vamos a ocupar un vendaje que va a ser doble función. ¿Por qué? Porque voy a ocupar un vendaje para comprimir y evitar la hemorragia y además voy a utilizar un vendaje para inmovilizar la zona y que ésta no se pueda mover. Por algo se llama inmovilizador. Por eso que se llaman vendajes mixtos. Cumplen más de una función. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Sí, sí? Ya. Profe, me faltó uno, no sé, de los tipos de vendaje. Protectores, compresivos, y ahí me salté al inmovilizador, me faltó el 3. ¿Qué dijo ahí? Protectores. Proteger. Ya, Compresivo. compresivos. Apretar. Sí, Hemorragias, por ejemplo. sí, Inmovilizadores. Fijar. ya, Evito la movilización. Y los mixtos, que cumplen más de una función. O sea, el caso, por ejemplo, como les decía recién, de las fracturas expuestas, voy a aplicar un vendaje compresivo para detener la hemorragia y además voy a aplicar un vendaje inmovilizador para evitar que la fractura se movilice. ¿Se entiende? ¿Ahí sí? Ya. Entonces, ahí tenemos los cuatro tipos de vendaje. O sea, según su función. Por eso que es importante que nunca
encasillemos el vendaje en un solo tipo, sino que cumplen más de alguna función en la cumplen más de una función en la mayoría de los casos los vendajes, ¿ya? Entonces, según el tipo de vendaje, tenemos los vendajes circulares. Los vendajes circulares, como su nombre lo dice, son en círculo y se utilizan mucho, por ejemplo, para fijar las gasas, compresas, entablillados, y se utilizan mucho para controlar hemorragias, porque el vendaje circular, al ser un círculo, aumenta la presión que se puede aplicar. También se utiliza para, digamos, proteger algún o para sostener algún vendaje o algún apósito que se deba aplicar en la zona de la cabeza o de la frente, ¿ya? ¿Por qué se utiliza este tipo de vendaje en la cabeza? Primero por el diámetro de la cabeza y en segundo porque pensemos que en la cabeza yo no voy a poder aplicar tela adhesiva. ¿Por qué el apósito no se fijaría? ¿Por qué no se fijaría el apósito en la cabeza? Por A ver los si... pelos, por el tipo de sudoración, por los pelos. Exacto, por el pelo. Por el cabello. El pelo hace que el vendaje se movilice. Al hacer el pelo que el vendaje se movilice, entonces lamentablemente no lo puedo fijar con tela adhesiva y lo fijo con el vendaje circular en la zona de la cabeza. También se utiliza para iniciar o para finalizar un vendaje, un vendaje o inmovilización. Siempre es el inicio de cualquier otro tipo de vendaje. Siempre. ¿Por qué? Porque da estabilidad al vendaje. ¿Ya? ¿Qué tipo de vendajes circulares podemos utilizar? Podemos utilizar el vendaje en la cabeza. Se hace como un pseudo casco. O sea, yo fijo una línea media, o sea, yo fijo la venda en la línea media de la cabeza como un cintillo y doy una vuelta completa. ¿Ya? Al llegar al punto inicial, yo tomo la venda, la doblo sobre sí misma y la paso por detrás y al llegar atrás vuelvo a realizar un vendaje circular hasta llegar a la parte trasera. Al llegar a la parte trasera, me devuelvo nuevamente hacia la parte delantera y vuelvo a dar otro círculo hasta llegar al punto donde yo estaba. Vuelvo nuevamente hacia atrás, giro, vuelvo hacia adelante, giro, vuelvo hacia atrás. Y así voy cubriendo toda la zona de la cabeza tal como se muestra en la imagen. ¿Para qué hago esto? Para que el vendaje quede cubriendo total y completamente la zona de la cabeza. Y de esa forma entonces tengo un vendaje completamente como un casco. ¿Ya? Por otro lado tengo el circular en la axila y el hombro. El circular en la axila y el hombro se va a utilizar para, por ejemplo, fijar la articulación o para inmovilizar. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Uno inicia en la zona del tercio medio del brazo, dando 2 vueltas completas. Y después voy subiendo como en 8. ¿Qué se refiere a eso? Que estoy en la parte de aquí, di las 2 vueltas, voy a subir, voy a dar la vuelta, voy a bajar, dar la vuelta, voy a volver a subir, a dar la vuelta, bajar. Es un 8, un verdadero 8 que voy generando con con la venda. Una vez que llego a la parte del hombro, cuando ya llegué con el 8 aquí a la parte del hombro, lo que yo hago es tomar mi venda y dar una vuelta completa por la zona del torso, en esta zona de aquí, hacia el tórax y doy una vuelta completa. En este tipo de vendajes tengo 2 opciones. Puedo tomar el vendaje y girarlo por sobre el mismo brazo, o puedo tomar el vendaje y pasarlo por debajo de la axila y después por la encima del brazo. De ambas formas es correcto. Todo depende de qué es lo que quieran lograr. Si quieren inmovilizar la articulación, si quieren proteger la articulación, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Ya? Tienen que tener ojos sí que cuando apliquen un vendaje tipo espiga o tipo 8, ese vendaje aumenta la presión, queda más apretadito que el resto de los tipos de vendaje.
Entonces tienen que considerar siempre las recomendaciones de que el vendaje no puede quedar muy apretado. Con este tipo de vendaje, entonces lo que yo voy a lograr es que va a quedar inmovilizada la zona del hombro o incluso va a quedar inmovilizado el brazo completo. Todo depende de cómo ustedes vayan a aplicar ese tipo de vendaje. Aquí viene el vendaje que les acabo de mencionar, que es el vendaje tipo espiga. El vendaje tipo espiga se utiliza principalmente en todo tipo de extremidades, hablando de brazos y de piernas. Siempre se realiza desde abajo hacia arriba. Entonces yo inicio el vendaje tipo espiga con 2 vueltas a la muñeca o a la mano y voy subiendo en 8. De esa forma, este vendaje me ayuda a comprimir los tejidos y poder, por ejemplo, manejar de mejor manera alguna hemorragia. Aprieta este vendaje. Por lo tanto, con este vendaje, yo tengo que tener mucho ojo con la circulación. O sea, tengo que comprobar el pulso, que el pulso se mantenga estable, que sea el mismo pulso que yo tenía cuando inicié el vendaje. Porque si queda muy apretado, va a disminuir la perfusión sanguínea y por lo tanto el pulso también se va a ver disminuido y también va a llegar menos oxígeno hacia esa zona, ¿ya? Así que es importante la comprobación del pulso con este tipo de vendajes, ya sea que se aplique en una pierna o que se aplique en un brazo, ¿ok? El otro tipo de vendaje es el vendaje tipo cabestrillo. El vendaje tipo cabestrillo se utilizaba antiguamente el vendaje tipo triángulo para poder realizarlo, o tipo puntera que se le llamaba también, en donde yo dejaba pasaba una colita del triángulo, la parte más grande del triángulo la zona del cuello y por detrás, tomaba el brazo con la punta más corta hacia la zona del codo y la otra punta que sobraba la unía con la parte que yo había dejado en la zona del cuello y así se formaba el cabestrillo. Pero actualmente, y yo creo que todos deben saber, o tienen en algún lugar de su casa, el cabestrillo que se ha confeccionado ahora actualmente, que es bien hecho. Viene con una wincha tipo correa, con un conector, que además da la posibilidad de poder regularlo para que quede más arriba o más abajo, ¿ya? Ahora, independiente de si ustedes hacen un cabestrillo con una puntera o si utilizan un cabestrillo de los prefabricados que vienen actualmente, lo que tienen que considerar siempre es el cabestrillo que venden actualmente lo venden por tallas, para adultos y para niños. Además, independiente de, el cabestrillo nunca se utiliza en posición recta, nunca así. El cabestrillo siempre tiene que quedar con la mano ligeramente oblicua, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta forma yo dejo la mano por sobre el nivel del corazón y por lo tanto disminuyo el retorno venoso, pero no al 100%. ¿Qué es lo que me permite entonces? Disminuir inflamación, disminuir el dolor y además de esta manera me aseguro que el brazo siga teniendo una buena irrigación sanguínea. Si yo dejo el brazo en posición estática directamente en L, créanme que ese brazo se va a inflar, se va a inflamar, va a doler más y además van a tener los dedos extremadamente inflamados y les va a costar la movilización, ¿ya? Así que en el caso de los cabestrillos, siempre en el caso de los niños que usan cabestrillos, tienen que verificarse que la mano quede levemente oblicua, nunca en un ángulo de 90 grados, ¿ya? Pasamos al vendaje en tobillo. El vendaje en tobillo, tienen que pensar que el pie tiene una posición anatómica natural. Y en esa misma posición es como uno debiese vendar el pie. Nunca debiese vendar el pie sobreestirado, sobreflectado, no, en la posición normal, ¿ya? Para eso también es el vendaje. Se inicia en la zona del empeine con 2 circulares y va subiendo en 8. ¿Qué es lo que tienen que considerar con el vendaje en los tobillos?
que es algo que en muchas ocasiones he escuchado, que le dejan la zona del talón afuera. La zona del talón es la parte más movible del pie, aparte de los dedos, porque es donde se genera toda la presión para la movilización. Si yo dejo el talón del pie afuera del vendaje, lo que yo voy a hacer es darle inestabilidad al vendaje y por lo tanto el vendaje se va a soltar, no va a cumplir la función de inmovilización o de compresión y por lo tanto no va a estar cumpliendo el objetivo para el cual se está aplicando. Entonces el vendaje siempre tiene que considerar pasar por sobre el tobillo, o sea, por sobre el talón. Y una vez que yo he cubierto total y completamente el talón, llego hacia la zona del tobillo, en la zona del tobillo finalizo con 2 circulares. Puedo hacer más de una pasada por la zona del pie, no hay problema. La cosa es que idealmente el vendaje siempre tiene que terminar en la zona distal, o sea, siempre tiene que terminar en la parte superior del tobillo, ¿ya? Recordemos que las vendas son largas, así que tampoco tiene que quedar un vendaje que sea sumamente grueso. Tiene que quedar un vendaje que dé estabilidad, que dé rigidez y que no quede, digámoslo, como una bolita de estambre, para que se entienda. ¿Ya? En el caso del vendaje de la mano y de la muñeca, hay una técnica que es la que yo les voy a mostrar ahora, en donde para vendar la mano ustedes tienen 2 opciones. La mano se puede vendar tipo mitón o se puede vendar tipo guante en donde quedan todos los dedos juntos dependiendo de cuál sea el caso que necesiten ustedes aplicar. Pero para vendar la mano siempre inician dejando una colita de la venda pasada en la zona de la palma, bajen hacia la zona de la muñeca, den 2 vueltas y después inician el vendaje con tipo 8 pasando de la zona de la muñeca hacia la parte de la palma, de vuelta a la palma, hacia abajo y así van cubriendo. Insisto, pueden dejar la mano tipo mitón o tipo guante. Todo depende de para qué es lo que quieran lograr. Quiero ver y cuáles serían ¿cómo decirlo? Sus conclusiones del por qué dejar una parte de la venda, el inicio de la venda pasada en la zona de la mano al iniciar este tipo de vendaje. Escucho sus comentarios. ¿Por qué creen que es recomendable hacer eso? A ver, aquí alguien tiene una idea. Para sujetar al finalizar, tiene que ver con eso. Bien, Abigail, pero más que para sujetar al finalizar, para darle estabilidad al vendaje. Cuando tengan tiempo en sus casas, hagan el vendaje de las 2 formas. El vendaje que uno está acostumbrado en donde inicia en la muñeca y va vendando la mano, y el vendaje que les acabo de mostrar ahora en donde ustedes dejan el inicio de la venda pasada en la zona de la mano y después hagan el vendaje. Se van a dar cuenta que les da mayor estabilidad porque el vendaje no se suelta. Por lo tanto, disminuye la movilización de la zona porque quedó, se podría decir de alguna manera, la venda atrapada en la parte de la palma de la mano. ¿Me entienden la idea? ¿Sí? Sí, Por eso se recomienda que dejen el inicio de la venda atrapado en la parte de la palma de la mano, porque además la palma de la mano es en donde nosotros generamos todo el movimiento de flexión y de extensión de los dedos. Entonces, si la palma de la mano queda rígido, el movimiento de flexión y de extensión se reduce prácticamente al 100%. ¿Se entiende? Y el último tipo de vendaje, pero más que de vendaje, se consideran férulas.
Esto lo voy a mencionar porque en algunos establecimientos educacionales los tienen, como lo mencioné anteriormente, que son unas férulas semirrígidas que también se les llama férulas matrix. Las férulas semirrígidas son de un polímero de alta densidad, pero para quienes no las conocen y para que se hagan una idea, es como una goma EVA, pero bien gruesa. Y por lo general son un azul bien eléctrico. Además, como pueden ver en la imagen, vienen con unas winchas de colores que en este caso pueden ser negras con rojo o azul con negro, da lo mismo, pero son unas férulas semirrígidas que al venir con velcro vienen diseñadas para las extremidades a las cuales se les quiere aplicar. Tenemos férulas para las manos, tenemos férulas para las piernas, tenemos férulas para los brazos, tenemos férula incluso, estos se llaman cinturones de cadera que son para inmovilizar las presuntas fracturas de cadera y solamente se utilizan en ese tipo de casos. El resto está hecho y diseñado para la parte anatómica para la cual se va a aplicar. Por ejemplo, esta es para pierna, que es la más común y viene con cintas de velcro a lo largo de la pierna y en el pie para inmovilizar completamente el pie. ¿Cuál es la característica? Es que lamentablemente estas no son 100% rígidas, son férulas semi-rígidas. Por lo tanto, igual permiten cierto movimiento y para eso se utilizan las winchas de velcro para darle inmovilización. ¿Ya? Hay algunos establecimientos educacionales que los tienen y la idea es que dependiendo de la situación hay que utilizarla y hay algunos establecimientos educacionales que no los tienen. Recordemos que la férula está hecha para la parte que se va a aplicar, por lo tanto hay férulas semirrígidas para adultos y hay férulas semirrígidas para pacientes pediátricos, ¿ya? Entonces yo no le puedo poner una férula semirrígida de adulto a un paciente pediátrico, porque si no, ¿cómo va a quedar la férula? Volando, ¿ya? En este tipo de férulas también se va a utilizar para inmovilizar articulaciones porque son bastante largas. Se utilizan sobre todo en el caso de las fracturas y de las luxaciones. Y como son largas, abarcan las dos articulaciones que yo les mencioné anteriormente en el caso de los entablillados. Por eso que son útiles. Pero no todo el mundo cuenta con este tipo de elementos. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, eso sería la clase del día de hoy, ¿ya? La prueba va a estar disponible hoy día a partir de las 9:30 y va a estar disponible hasta mañana jueves a las 8 o sea, hasta las 10 de la noche. Ya sé que tienen media hora extra, yo igual la voy a tratar de subir al tiro para poder darles un poquito más de tiempo. Vuelvo a insistir y vuelvo a comentarlos como les dijo en la clase anterior. Todo lo que entra en la prueba está todo en el material de estudio por si la clase no se ha subido al tiro. Si tienen alguna duda, está todo en el material que está en el PDF, ¿ya? Yo insisto, no les voy a preguntar tipo de fractura, aludiendo a lo que me dijo una de sus compañeras que no salen los nombres de las fracturas. Solamente les voy a preguntar cuántos tipos de fractura existen y ustedes la respuesta tiene que ser 5, ¿ya? Esa es una pregunta de prueba que les acabo de regalar. ¿Ok? Entonces, Marilis Altamirano. Presente, Fran- profesora. ya. Francisca Araya. Marisol Arenas. Presente, profesora. Nicole Barros. Abigail Cabrera. Presente, profesora. Luis Carrasco. Presente, profe. Teresa Castañeda. Presente, profe. Pablo Cheuquepil. Presente, profesora. Alison Cortés. Presente, profesora. Priscila Díaz. Sandra Díaz.
Rosario Díaz, Presente, profesora. Viviana Espejo, Voy a Presente, profesora. Fabiola Flores, Presente, profesora. Cristian Hidalgo, Presente, profesora. Suyín Márquez, Carla Martínez, Presente. Evelyn Millagual, Presente, profesora. ya Evelyn, Karina Ode, Presente, profesora. Marcos Holguín, Lorena Padilla, Aniera Pizarro, Presente, profesora. María Ríos, Presente, profesora. Rosana Romero, Presente, profesora. Camila Sánchez, Presente, profesora. Maciel Soler, Andrea Traipi, ¿dónde está la Maciel? Presente, profesora. Antonia Urra Presente. y María Presente, Valladares. Maciel. Sí, Maciel, sí la Profesora. dejé presente. Gracias. Y María Valladares. Ya. ¿Alguien que haya nombrado, o sea, alguien que no haya nombrado? ¿No? Ya. Estaríamos. Entonces, chicos, chicas, nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien y que tengan buen fin de semana largo. Chau, chau. Gracias. Igual. Chao. Gracias, profe. Gracias. Profe, que Chao, chao. descanse. Chau, chau. Buen